Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Lo que faltaba, Ademar, le cuento al oído, Ademar, y a nuestros queridos oyentes, a los centenares de miles que nos escuchan todos los días, que Gustavo Petro propuso no ante el plenario de la ONU, no, ante una comisión, un grupo de la ONU, pero propuso la legalización de la cocaína. Bueno, Sí. hay que proponer también que se legalice el homicidio, el feminicidio, el robo, todos los delitos, y entonces se acaban las cárceles, ¿no? ¿No le parece una buena idea? Pues es que la línea, doctor Fernando, política y de acción de Gustavo Petro ha estado enmarcada en que no haya más cárceles en Colombia. Recuerde usted que ese fue uno de los anuncios que hizo Néstor Osuna, ministro de Justicia, que decía que ese no era un tema que se tratara en el gobierno Petro, no a las cárceles. Y como segunda medida, por supuesto, desde siempre, desde que llegó Gustavo Petro al poder, ha buscado la legalización de la cocaína, que con eufemismo habla de la coca, y de hecho habló en su intervención larguísima, de más de una hora, de la hoja de coca, que era un vegetal como cualquiera otro, dice Gustavo Petro. Vuelvo y digo, doctor Fernando, con eufemismos tratando el tema, cuando en el fondo de lo que está hablando es de la legalización de la cocaína, porque ha dicho también que una vez se legalice la cocaína, se acaba la guerra en Colombia. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una decisión política convirtió en ilícita no solamente la sustancia que se podría extraer de esa hoja, industrialmente hablando, sino a la hoja. Y todo eso llevó a una ruptura tan profunda, a un golpe tan violento en las sociedades latinoamericanas, que en el caso colombiano mantiene la guerra actual. Si mañana la Comisión de Naciones Unidas sobre Drogas, etcétera, dijera la cocaína es legal, mañana se acaba la guerra en Colombia. Y así de simple. Claro. Ahora, Claro, como eso esto no es es lo que ha posible, dicho Gustavo Petro, doctor Fernando, utilizando una mentira, ¿no? Una mentira enorme, bueno, muchas mentiras, pero una principalmente. ¿Quién le dice a Gustavo Petro que en Colombia es ilegal la hoja de coca? ¿Quién? Es una mentira. Está mintiéndole al Consejo de Seguridad de la ONU. La hoja de coca no es ilegal. Se ha permitido la hoja de coca porque algunas comunidades indígenas la utilizan para mambear. Evidentemente, no se mambean 300.000 hectáreas de coca, doctor Fernando. No, Evidentemente. claro, claro que no, claro que no. Cuando fui ministro, a unos indígenas que me estaban hablando del tema, de ese tema precisamente, les dije, ¿cuánta coca necesitan? ¿Cuántas hectáreas necesitan? Y entonces ahí se callaron y se fueron para su casa, porque obviamente lo que querían no era la cantidad de hoja de coca para mambear, sino que querían el tráfico, la cocaína de mar que recordemos destruye a los jóvenes, destruye las sociedades, destruye lo que coge. La cocaína es mortal, es un arma mortal contra el género humano. Y eso es lo que propone Gustavo Petro, que se legalice. Lo que no cuenta Hágame Gustavo el favor. Petro, doctor Fernando, es que en Colombia el 17% de la cocaína se produce y de la coca se está produciendo de la coca se está produciendo en los resguardos indígenas. El 17% de la coca se produce en los resguardos indígenas. Esto es cerca de unas 50 y tantas mil hectáreas que están produciendo los resguardos indígenas. Lamentablemente han convertido a la comunidad indígena en proveedores de los narcos a través de la cocaína. Obviamente, porque nadie se mambea 51.000 hectáreas de coca, doctor Fernando, evidentemente. Pues claro que no, claro que no, claro que no. Pero esta es Bueno, una de las tantas cosas exóticas que dijo Gustavo Petro, proponiéndole una vez más a la ONU, ya lo había hecho en su primera presentación, de que Colombia se convirtiera o que diera paso a la legalización de la cocaína, porque de esa forma se acaba la guerra, dice Gustavo Petro, desconociendo,
doctor Fernando, que este enfrentamiento entre guerrillas y Estado colombiano inclusive nació mucho antes de que la cocaína fuera negocio por allá a principios de los años finales de los 60 y principios de los 70. Pero también dijo otra cosa, y es que viene para Colombia Gustavo Petro con la firme idea de implementarnos el famoso Fast Track, el sistema de legislación rápida que implementó Juan Manuel Santos para cumplirle a las FARC. Escuchemos qué fue lo que dijo Petro respecto al Fast Track. Voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad, indudablemente, repetir un Fast Track. Le llamaron así en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la FARC. Y ahora tenemos que presentar son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz. Este es el tercer gobierno de Juan Manuel Santos, doctor Fernando. Claro, claro. Usted tiene que recordar que Juan Manuel Santos hizo un referendo para refrendar su paz con las FARC y que el pueblo colombiano, contra todo, contra toda la propaganda oficial, contra todo el montaje que hizo Santos para ganar, lo derrotó y le dijo no. Se nos olvida ese pequeño detalle, que Colombia rechazó el proceso de paz con las FARC. Pero aún así, doctor Fernando, en el Congreso de la República, un personaje que no es desconocido para nadie, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior de Juan Manuel Santos, logró hacer tramitar un acto legislativo que en 8 debates dio como resultado la creación de la figura del Fast Track, que no es otra cosa distinta a acortar los periodos y los tiempos de los debates y los debates en sí mismos que se dan en el Congreso de la República frente a leyes ordinarias, estatutarias, marco y, por supuesto, actos legislativos que son los reformatorios de la Constitución. De esa forma, con el Fast Track de Santos y de Juan Fernando Cristo, que ojo con esto, doctor Fernando de oyentes, no es coincidencia que Juan Fernando Cristo aterrice en el gobierno de Gustavo Petro, pero en lo absoluto. Ese anuncio de Gustavo Petro da cuenta que si es verdad, estaba todo calculado. La reunión de Petros y Santos existió para cuadrar cómo iban a manejar el gobierno de aquí en adelante con el Fast Track. Es la alianza de Santos y de Petro, alianza que se expresa en el Congreso con el voto de los liberales en favor de las reformas de Petro. Santos y Petro son los que quieren gobernar el país y de hecho lo están gobernando de la manera atroz como lo están gobernando. Mientras los colombianos tienen hambre, la economía está en cero, que no se le olvide, eso sí no lo mencionó Gustavo Petro para nada. La economía no tiene crecimiento, la informalidad laboral es un desastre, la inseguridad del país es total, las ollas del microtráfico son el principal problema que tienen todos los alcaldes de todas las ciudades de Colombia. De nada de eso habló Gustavo Petro, ¿no? Petro hecho un barniz sobre el tema económico y dijo, doctor Fernando, que estábamos, no quiso decir quebrados, pero sí que estamos en situación económica difícil por cuenta de la pandemia, dice Gustavo Petro. Por cuenta de la pandemia, es lo que ha dicho Gustavo Petro. Por cuenta de la pandemia. Pero claro, él no claro, cuenta. No por cuenta del mal gobierno, sino por cuenta del COVID. Exactamente. El COVID es el que tiene la culpa del mal manejo económico del país. Qué bueno. Pero bueno, pues es que qué profundo ese pensamiento. Él no tiene otra cosa para decir que echarle la culpa a alguien o a algo, y en este caso obviamente a Iván Duque, y el manejo de la pandemia que él dice que fue regular. ¿Qué tal la pandemia en manos de Gustavo Petro? Solamente ustedes supongan que hubiera sido eso. Dios nos libre. Pero habló de otro tema, doctor Fernando, muy grave, me lo parece a mí por lo menos. Habló de pedirle a la ONU y él dice que como jefe de Estado le da la orden a la ONU para que haga los trámites necesarios y traiga a Colombia una comisión para investigar los crímenes a exmiembros de las FARC desmovilizados y también para evitar el resurgimiento del paramilitarismo que él llama el neoparamilitarismo o el postparamilitarismo. Veamos y escuchemos qué fue lo que dijo Petro. Pero el acuerdo de paz establece que puede haber una misión internacional de acompañamiento en las investigaciones para que no se cree de nuevo un paramilitarismo y para que no se mate a los firmantes de paz y puedan tener seguridad
en su acción política libre en una democracia. Pues yo les voy a solicitar, como jefe del Estado, que se configure una misión internacional complementaria de apoyo a la investigación judicial del Grupo Especial de Investigaciones de la Fiscalía para establecer los autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de combatientes, excombatientes que han firmado la paz, y para detener el surgimiento de grupos neoparamilitares que con ayuda de empresarios, narcotraficantes y algún tipo de actividad política. Lo escuchó. El anuncio de Gustavo Petro, doctor Fernando. Esta es la CICIC versión Colombia. No sé si los oyentes recuerdan qué es la CICIC, ¿no? La Comisión de Lucha contra la Corrupción en Guatemala, que estuvo encabezada por Iván Velázquez, actual ministro de Defensa de Colombia, y que tuvo como componente importante en las investigaciones y siendo mano derecha de Iván Velázquez, a Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de la Nación de Colombia. Y eso es lo que está proponiendo Petro, doctor Fernando, un aparato que en Guatemala, que hemos hablado con muchos de los guatemaltecos, víctimas de la CICIC, que dijeron que, aunque anunciaron que era un aparato de lucha contra la corrupción, terminó siendo un aparato judicial de persecución política en contra de todo el que se opusiera a la izquierda en Guatemala. De hecho, hubo víctimas de Vladimir Putin en Guatemala perseguidos en ese país por haber escapado de Rusia. Bueno, mi querido Demar, esa es una violación de la Constitución. Esa es una violación de la Constitución. Esa es una renuncia a la soberanía colombiana, un apoyo al poder judicial. Lo que eso signifique, vaya uno a saber qué es, pero eso no está en la Constitución política y los gobernantes no pueden hacer nada que no esté comprendido en la Constitución y en la ley. ¿Sabe eso Gustavo Petro? Nosotros sí lo sabemos. Como profesores de Derecho Constitucional lo enseñamos. Los funcionarios públicos pueden hacer solo aquello que pueden hacer según la Constitución y la ley. Y eso no está en la Constitución ni puede estarlo porque es una renuncia a la soberanía y a la soberanía del Poder Judicial colombiano. ¿Qué más, Demar? Doctor Fernando, tenemos ahora la presentación de Mancuso el día de ayer. Mancuso dio rueda de prensa, anda, pues evidentemente, fuertemente escoltado por integrantes de la UNP y esto es un poco degradante, indignante, no sé cómo llamarlo, lo que le dice el expresidente Uribe al que pretenden tratar como si fuera un criminal. Los criminales fueron ellos, los que cometieron masacres. Este sujeto tiene más de 4.000 crímenes a costas, pero hoy posa de gran gestor de paz, está en libertad, que fue el negocio que se hizo entre Gustavo Petro y Mancuso para venir a Colombia, y entonces ahora gestor de paz no sabemos de quién ni para qué. Lo cierto es que está libre y esto es parte de esa rueda de prensa que entregó ayer a los medios de comunicación. La verdad es importante, pero seguiré comprometido y contándola en sede judicial, no a modo de venganza, de retaliación, para que se utilice como un arma política, como un arma de guerra. Entonces, por favor, no me pidan que les cuente nombres, todos los conocemos, sabemos quiénes son, y ellos saben, quienes me escuchan, quiénes son. ¿Hay un expresidente de esos nombres? Por supuesto que sí. Álvaro Uribe Vélez. Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos. Yo vi un trino de esta mañana que decía algo así como que me habían dado un beneficio y a los demás no le dieron un beneficio. Tienen que esperar los acontecimientos para que pueda ver lo que va a suceder. Pero efectivamente yo no he recibido beneficio. Yo he salido en libertad por pena cumplida. Eran 8 años, hice 17 años, 11 meses privado de la libertad. Debía haber salido hace varios años. Y no pude hacerlo porque hubo presiones y manipulaciones de esa justicia, tanto en los lugares donde estuve y por fuera. ¿Cuál va a ser el papel de Mancuso, doctor Fernando, en todo esto? Pena cumplida. ¿A cuántos años de prisión está condenado el mono Mancuso? El mono Mancuso, el señor Mancuso. Salvatore Mancuso. Doctor Fernando, el tribunal ¿A cuántos años? estimaba el Tribunal de Justicia y Paz 8 años de cárcel.
por haber cumplido, por supuesto, con el acuerdo al que se llegaba en ese momento con el gobierno y paramilitarismo. No, los jueces Ah, colombianos, no, ¿a no, no, cuántos no, años doctor Fernando. de cárcel han condenado a Mancuso? ¿A Ya. cuántos años al bandido de Márquez? Y la justicia colombiana vale 5 centavos para estos gobernantes de ahora. ¿Qué más de más? Son 4.039 Cuéntenme más. casos, doctor Fernando, de delitos cometidos por Mancuso, más de Bueno, 4.000. O sea, ¿cuánto puede sumar bueno, eso en condenas? Pues bueno, siglos, doctor Fernando. sí, Además, muchos masacres siglos. y violaciones, Pena, muertes. pena cumplida. Hágame el favor. Qué cinismo. Bueno, Este es uno de los hechos más vergonzosos que se han destacado, doctor Fernando, en Colombia en las últimas horas. Tiene que ver con un video donde se ve a una reunión de militares activos y, por supuesto, sí, activos, eh, porque es el acto de irrespeto más grande que ha habido en la historia reciente de Colombia contra el alto mando militar en Colombia. Es el irrespeto contra el contra el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, que se presentó ante Gustavo Petro. Vean ustedes las imágenes y quiero que veamos la versión de CNN, porque hasta CNN reportó esta actitud vergonzosa de Gustavo Petro, sentado en la silla como si fuera un rey, mientras el generalato se pone de pie y mientras el general Hugo López le da parte y se para enfrente de él. Lo que era natural, doctor Fernando, recordamos todos y vimos la imagen, Álvaro Uribe en muletas se ponía de pie, aun cuando su situación no le permitía estar, lo hacía con las muletas y con dificultad. No, aquí no, Pedro se queda sentado. Vean ustedes, el reporte de CNN. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y por ello le comparto una que ha tenido molestos y sorprendidos a muchos colombianos. Es una ceremonia de transmisión de mando ocurrida el martes. La imagen es del Ministerio de Defensa de Colombia. El general Hugo López recibía el cargo como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares en una ceremonia formal con el presidente Gustavo Petro presente, quien en su calidad de jefe del Ejecutivo es también jefe de las Fuerzas Armadas del país. Y la conducta de Petro desató la polémica. Mientras los asistentes siguen el protocolo, se ponen de pie en señal de respeto al militar y a la institución del ejército, el presidente Petro se mantuvo sentado. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, a su lado, se muestra confundido y aunque toma asiento en un momento, se pone de pie, siguiendo a los militares, y nota que el presidente Petro se quedó sentado. Y no fue el único. El episodio desató una lluvia de reacciones. En redes sociales, algunos se preguntan si Petro se sentía mal o estaba indispuesto, o si su conducta en realidad fue intencional, de provocación. Periodistas, políticos, ciudadanos hablan de descortesía, irrespeto y hasta desprecio del ex guerrillero para las Fuerzas Armadas. Exministros consultados por CNN dicen que, en el mejor de los casos, la conducta de Petro denotó pereza y ausencia de actitud presidencial. Gustavo Petro, activo en redes sociales, no ha respondido a las críticas de hoy, aunque ya habló de otros temas, como el fútbol. Pero seriamente, ¿por qué decidió quedarse sentado? Este es el reporte internacional, doctor Fernando, del hecho vergonzoso que le da la vuelta al mundo. El video donde Gustavo Petro se queda sentado en la transmisión de mando. Ay, Dios mío. Hasta las buenas maneras se olvidaron. Bueno, a Petro nadie se las enseñó, ¿no? Como él no le pudo enseñar a sus hijos tampoco que supieran comportarse. Sí, dijo no lo cree. Ante un alto comandante del ejército uno se pone de pie en señal de respeto. Ante un militar cualquiera uno se pone de pie en señal de respeto a lo que representa, a lo que significa el glorioso ejército de Colombia. Pero uno es guerrillero, hágame el favor, es que no se les olvide. Petro no entró al Palacio de Justicia porque era peor que todos los asaltantes, porque estaba preso. No se nos olvide ese pequeño detalle. E intentó fugarse de la cárcel, crear una situación incontrolable dentro de la cárcel para fugarse e ir en apoyo a sus camaradas en el Palacio de Justicia. Situación que no lo logró. Lo dijo el ministro de Interior de aquel momento, el ministro de la Política, el doctor Jaime Castro. Claro, pero los perseguidos son los militares que salvaron a Colombia, los militares que impidieron el golpe de Estado, los militares que rescataron centenares de personas con vida del Palacio de Justicia. Pues fíjese usted, el doctor coronel Fernando. Luis Alfonso Plazas, claro. Claro,
Fíjese Claro. usted lo que hace en la ONU. En la ONU no va a hablar de las víctimas de la guerrilla, no va a hablar de porque son cientos de miles de víctimas de la guerrilla de las FARC. No va a hablar de ellos, ni va a hablar de justicia para ellos, ni va a hablar de los incumplimientos de las FARC, que no entregó las rutas del narcotráfico, no devolvió a los niños secuestrados por ellos, no entregó los bienes y las riquezas que tenían, no se desmovilizaron y muy por el contrario, se crearon 3 guerrillas de las FARC. De eso no habla Gustavo Petro. Fue a hablar de que estaban matando a los firmantes de paz y se pone de lado, por supuesto, de una parte del problema y no de todo la Pero la situación. culpa de que maten los firmantes de paz en el gobierno de Petro no es del gobierno de Petro, que no los protege, que no hace la paz, que no combate el narcotráfico, sino que la culpa es de la Constitución y por eso hay que cambiarla, porque cambiando la Constitución, entonces ya no asesinarán a los firmantes de los acuerdos de paz. ¿Sabe Ay, Dios santo. con qué perla salió que también me dejó sorprendido? Petro dijo, ¿recuerda usted, doctor Fernando, que con ocasión de la desmovilización de las FARC, de los 13.000 hombres que tenía las FARC en aquel momento, en la época de Santos, se crearon unos espacios territoriales, ¿se acuerda? Que eran como pueblitos. Claro, Esos pero claro pueblitos, que esos sí. pueblitos no han variado, doctor Fernando. Esos pueblitos existen, tienen casas, tienen lugar de reunión para la acción comunal. Eso existe. Se llaman espacios de capacitación y reincorporación territorial, los ETCR, se llama así. Y Gustavo Petro le dijo a la ONU, al Consejo de Seguridad, que para él esos eran campos de concentración. ¡Qué cosa tan absurda! Sí. Campo de concentración el del Mono Jojo y el de Raúl Reyes, donde metían en alambres de púas a los soldados y a los policías secuestrados allá cerca de la Uribe Meta. Esos sí eran campos de concentración. ¿Ve? Todo sea para exaltar el papel de víctima que tiene la guerrilla en Colombia. Eso fue lo que hizo Petro en la ONU. Y quisiera terminar este al oído, doctor Fernando, recordando una entrevista muy breve, 30 segundos, que le hizo Melquisedec Torres a Gustavo Petro. Después dicen que el presidente no es mitómano, pero yo creo que él habla y lo demuestra. Veamos qué fue lo que dijo a Melquisedec. ¿Usted va a convocar una asamblea constituyente o si su partido o alguien en el Congreso la convoca, usted la respaldaría? Es que si tú lees la Constitución, una asamblea constituyente no la convoca el presidente. La promueve el gobierno, la puede promover en el Congreso. Tiene que convocar es el Congreso de la República. Ok, si el Congreso la convoca, no, ¿usted la respalda? El Congreso no va a convocarla y no necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque si ya tenemos Constitución, ¿para qué constituyente? Sí. ¿Mm? Clarísimo. Si ya tenemos Constitución, ¿para qué constituyente? Pero habla de la constituyente todos los días. Entonces, ¿en qué quedamos? No sabemos en qué vamos a terminar. Estas son declaraciones de Gustavo Petro en medio de su candidatura, ¿no? Donde negaba la constituyente. Hoy simplemente la afirma y la reafirma todos los días. Vamos a ver, doctor Fernando, 2 temas importantes para el 20 de julio. En 8 días estaremos viendo la presentación de la reforma tributaria para más impuestos y lograr mayor recaudo de Gustavo Petro. Y lo segundo, veremos también la presentación del proyecto de acto legislativo que le dé como resultado el famoso fast track a Gustavo Petro. Y entre tanto, para terminar al oído, una denuncia que me hace un amigo de esta casa, que me parece muy grave, doctor Fernando. Me ha dicho que la información exógena que entrega la DIAN para poder hacer las declaraciones de renta no ha sido posible conseguirse en muchos de los casos de la gente que la está buscando. ¿Qué es lo que pretende la DIAN con esta acción? Pretende usarla para cuando sean presentadas las declaraciones de renta y alguien le haya quedado algo por fuera, entonces cobrarle. ¿Qué es lo que están haciendo? Muy grave esa denuncia sobre lo que está pasando en la DIAN. Pero claro, doctor Fernando, todo sea porque están desesperados viendo cómo mejoran el recaudo que no lograron con el ahora ministro Mr. Taxes en el Ministerio de Industria y Comercio. Es el gobierno Petro retratado. Bueno, Demar, y yo quiero contarle al oído que una persona muy importante en los Estados Unidos dijo que ayer en su discurso, en su rueda de prensa, el señor Biden no perdió, pero tampoco ganó, que quedó en lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Ese sí es un problema de marca mayor porque es un problema mundial.
¿Está Biden en condiciones de ejercer por 4 años más la presidencia de los Estados Unidos? ¿Está en condiciones Donald Trump de hacerlo? La mayoría de los Estados Unidos tienen vergüenza de sus candidatos. Yo le había preguntado cuál era el número y usted me había prometido que lo diría al oído. Cumpla. Señor. Ya, permítame, lo estoy buscando. Entre tanto, permítame, escuchemos al presidente Joe Biden en uno de esos lapsus, el de ayer, el primero de ellos, donde decidió presentar al presidente Volodymyr Zelensky como Vladimir Putin, mientras estoy sacando los datos de la encuesta. Por favor. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Sí, tiene tan metido la guerra que lo confunde con su peor enemigo. Confunde al uno. No. Confunde al agresor con el agredido. Bueno, el 63% calificó al demócrata como al republicano de candidatos vergonzosos para las elecciones de este año en noviembre en los Estados Unidos. ¿Con qué entusiasmo van a ir los estadounidenses a las urnas? El 63%, doctor Fernando. 63% consideran una vergüenza para los Estados Unidos las dos candidaturas. Dios nos tenga de su mano. Ser hombres de buen dejo. Y el 68%, perdone, doctor Fernando, y el 68% dicen que no están satisfechos con las opciones que existen para las elecciones, o sea, ni con Trump ni con Biden. Pues lo mismo, ¿no? Los unos tienen vergüenza y hay otros más que tal vez no tengan vergüenza, pero que no quieren ni al uno ni al otro. Dios santo, Dios tenga compasión del mundo, porque lo que se juega en las elecciones de los Estados Unidos es la suerte del mundo y no lo olviden. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana, cuando estaremos Dios mediante con ustedes. Y recuerden, hay que saber manejar el triunfo y la derrota. Tenemos que ser grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria, grande en el infortunio. Quien lo dijo, José Enrique Rodó, hablando de Bolívar. Hay que ser grandes en el triunfo y grandes en la derrota. Así pues que hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.